Adoración es parte de nuestra naturaleza humana cuando decimos que somos seres humanos. Al mismo tiempo estamos diciendo, soy un adorador. Algunos somos adoradores pasivos, otros somos adoradores activos, algunos somos adoradores de formas muy expresivas, otros de formas muy sutiles, algunos adoran con tintes religiosos, otros adoran sin darse cuenta de que su adoración es religiosa, en esencia, por el simple hecho de que han sido creados para adorar algo. La adoración es parte de la experiencia humana, ya que eso somos en esencia. Somos adoradores. El problema del ser humano no es si adora o no. Todos adoramos. El problema del ser humano es qué es eso que adora. Eso que revela sus actos de adoración. Eso ante lo que se postra figurativamente hablando. Eso que consume su mente. Eso que es su objeto de adoración. Tú que me escuchas esta mañana, eres un gran adorador. Cuando se trata de la adoración, tú eres un ejemplo. Eres alguien digno de imitar con respecto a la acción misma de adorar. No necesariamente eres digno de imitar en cuanto a tu enfoque de eso que adoras, pero sí eres digno de imitar en cuanto a la acción. ¿Se entiende el argumento? Conozco de personas, por ejemplo, ahí te va un ejemplo. Conozco de personas que adoran el fútbol americano. Contratan televisión por cable para no perderse los detalles de ese ídolo y así poder ver todos los partidos de la NFL. Se convierten en expertos comentaristas y analistas de las jugadas de esos partidos. Se compran pantallas enormes para apreciar mejor a su ídolo. Su vida, sus horarios giran alrededor de ese ídolo. Persuaden a otros sobre la necesidad de contemplar a su ídolo del fútbol americano. Y se esfuerzan y se enfurecen cuando su equipo favorito pierde y no llega a la final. Son personas que ya están pensando cómo va a ser su mejor experiencia la siguiente temporada. ¿Cómo van a hacer mejor esa experiencia? ¿Qué harán para estar más cómodos en su vivencia de ese deporte? ¿Y qué objetos nuevos van a adquirir que los identifique con ese deporte? Objetos que van desde vasos hasta jerseys o cascos que cuestan muy caros. Y bueno, la misma ilustración aplica para otros ídolos del corazón. Ahorita la agarré con la NFL. Pero pudo haber sido la Liga MX, ¿cierto? O la Eurocopa o alguna otra liga de fútbol. Así que no importa si es tecnología, o moda, o entretenimiento, o negocios, o política. Todo en esta vida, iglesia, tiene el potencial de entronarse en los corazones de los hombres como un ídolo, ya que los corazones de los hombres fueron creados para adorar a alguien, y ese alguien, tristemente, no siempre es Dios. Nuestro texto de esta mañana tiene que ver con este tema de la adoración y de aquellos que son adoradores, que somos todos nosotros. El título de mi mensaje, iglesia, esta mañana es el siguiente: el Rey que ha nacido es digno de toda adoración. El Rey que ha nacido es digno de toda adoración, iglesia. Iglesia, en nuestro texto esta mañana veremos que solo hay alguien digno de adoración, y ese es Dios, el cual se reveló en la persona de su Hijo, el cual después de haber nacido comenzó a tener contacto con adoradores, de los cuales algunos le buscaban para adorarle. Y ese es precisamente el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana, en los primeros 2 versículos de Mateo capítulo 2, que los sabios de Oriente le buscaban para adorarle.
a este niño que ha nacido. Vamos a leer nuevamente esos dos pasajes. Capítulo 2 de Mateo. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Yo recuerdo en los embarazos de mi esposa, siempre había aquellos que estaban siguiendo muy de cerca su embarazo. Normalmente era la familia más cercana. Había un interés especial por la personita que estaba creciendo en el vientre de mi esposa, ¿cierto? De forma que había un seguimiento. Personas preguntaban cuánto faltaba para que naciera ese niño. Mi suegra, por ejemplo, ya anticipaba un viaje al lugar de residencia donde nosotros vivíamos para poder estar cerca de mi esposa. Semanas previas al parto y durante el parto y después del parto. En particular los abuelos, ¿cierto? Son los que la mayoría de las veces son más devotos de los detalles del nacimiento de un nieto, debido a que lo consideran alguien muy especial en sus vidas, aún sin antes haber nacido todavía, aún sin antes haberle visto la cara a ese bebé, ¿cierto? En el texto que acabamos de leer, iglesia, vemos un aspecto muy similar, pero mejorado. ¿Por qué? Porque no son los abuelos, sino sabios del oriente que están en una misión de búsqueda de un niño que es muy especial. No porque era su nieto, sino porque era un niño más que ordinario, lo vimos la semana pasada. Era un niño extraordinario. Tenemos que considerar un poco del contexto, porque a veces podemos llegar a dejarnos llevar por las estatuillas que ponen en los nacimientos, ¿no? En donde vemos a los magos, a los sabios de Oriente, y vemos al bebé en el pesebre todavía, ¿no? Como con sus pañales, y como lo vimos la semana pasada, ¿cierto? No, aquí ya cambia un poco el contexto de la historia. Según los eruditos, los teólogos, ya han pasado 2 años del bebé en pañales. Digo, de vez en cuando llegas a ver niños de 2 años en pañales, pero en promedio ya los niños a los 2 años ya no traen pañales, ¿cierto? Y en promedio ya caminan la mayoría de los niños. Y entonces nos tenemos que poner en ese contexto en particular, en donde el niño Jesús, que ya ha nacido y que fue adorado por pastores, ¿recuerdan que vimos esa parte? Y que fue adorado por una orden de huestes celestiales, por ángeles, ¿ok? Ha estado ya en la tierra por 2 años. De forma que ya nos podríamos imaginar que camina, ¿ok? Tal vez ya hasta dice algunas palabras. Ya no es un bebé, sigue siendo un niño, ¿ok? Y eso es parte de lo que vemos en el contexto de la historia. Ya han pasado 2 años y de repente vemos que en el contexto de la historia este niño que ha nacido, después de los pastores, después de los ángeles que anunciaron su llegada, su nacimiento, vemos que no es todo el pueblo de Israel el que ahora se desborda en búsqueda de este niño para adorarlo, ¿cierto? No son aquellos líderes, la élite del Sanedrín de los judíos que se supone están muy letrados y muy bien informados de las profecías mesiánicas. No son esos los que describe la Biblia, que están emocionados de la búsqueda de este niño, sino más bien sabios de Oriente, nos dice el texto. Muy probablemente personas que venían o de Persia o de Babilonia o de algún territorio de Arabia, que no eran judíos, que no eran israelitas, que no eran parte de ninguna de las 12 tribus de Israel. Y eso llama la atención. ¿Okay? Claro, podemos especular que muy probablemente ellos tenían escrituras del judaísmo en sus manos. ¿Y cómo es que podemos especular eso? Porque hemos leído en el Antiguo Testamento cómo Israel pasó por diferentes cautiverios. Ellos estuvieron cautivos ante diferentes pueblos o civilizaciones en donde ellos hicieron sus vidas como esclavos. Y seguramente no nada más los pueblos paganos fueron influencia para Israel, también seguramente hubo una influencia de Israel a algunos paganos de esos pueblos que seguramente se interesaron en las doctrinas, en cosas que se les había revelado a los judíos.
Y aquí podríamos hacer esa inferencia, que estos sabios de Oriente, tal vez de Babilonia, tal vez de Persia, no lo sabemos, tenían información del rey de los judíos, del Mesías que Dios había prometido a su pueblo. De tal forma que cuando ellos vieron algo, seguramente también eran estudiosos de la cosmología. Y seguramente ellos veían patrones de conducta en los astros y en las estrellas y cosas que están ahí arriba de las cuales yo no entiendo nada. Pero ellos sí entendían, ¿cierto? Y seguramente también vieron como esa variación de esta estrella que muy probablemente pudo haber hasta sido un ángel, ¿no? Pero el texto nos dice una estrella, ¿no? Y nos quedamos con esa versión. Pero seguramente era algo que los estaba guiando y que ellos veían como una estrella y dijo, ok, esto no es normal, ¿no? Y después eso lo sumaron 1 más 1 y dijeron, oh, esto como que se asemeja a las cosas que hemos estado leyendo de los libros del judaísmo, ¿cierto? De estos israelitas que teníamos como esclavos por ciertas generaciones, ¿cierto? Entonces todo se confabuló para que esto metiera en sus corazones la piedra en el zapato, como decimos por ahí. Y entonces indagaran en este que había sido prometido desde tiempos antiguos. Seguramente, tal vez por un sueño también, empezó su búsqueda. Después vemos más adelante que hubo un sueño que hizo que se desviaran, ¿cierto? Podríamos especular por ahí, pero no especulemos. El punto es que el texto dice eso, que empezaron en una búsqueda ardua de tratar de encontrar a este niño. Una de las profecías, por mencionar alguna de las tantas que hay, es la profecía de Balaam en Números 24:17. Si quieres lo puedes anotar para después checar nuevamente esa referencia, pero se los voy a leer ahorita. Números 24:17, que dice, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Una profecía como esa seguramente pasó por sus ojos de estos sabios eruditos, no nada más tal vez del judaísmo, sino de muchas otras cosas que se les ponían en sus manos y que al final del día Dios quiso usar para que fueran ellos los que consideraran la búsqueda exhaustiva de este niño, y que no era cualquier tipo de búsqueda. Nosotros podemos llegar a pensar de que, bueno, pues sí, iban nos lo ponen así, ¿no? Como en su camello y su caballo, y iban bien cómodos, ¿no? Llevaban todos sus víveres, ¿no? No necesariamente, iglesia. Ese es más bien como, tal vez sí tenían algún medio de transporte, ¿no? O sea, un asno, un burro por ahí, pero no necesariamente. Y sobre todo si consideramos que en los tiempos antiguos no había así carreteras como nosotros tenemos, ¿no? ¿Te imaginas un elefante cruzando montañas? No, ¿verdad? Como que no hace sentido, ¿cierto? Entonces muchos de los recorridos en los tiempos antiguos eran difíciles, había que subir colinas, había que bajar colinas, había que bajar por un desfiladero y luego volver a subir ese desfiladero. O sea, no eran terrenos fáciles de recorrer. Estas personas se dieron a la búsqueda de esta estrella que saldría de Jacob, y podemos considerar que en promedio tal vez les tomó como 40 días llegar a su destino. ¿Te imaginas? ¿Alimentar un caballo, un elefante por 40 días? ¿No un camello? No creo que hubiera sido cosa fácil, ¿cierto? De todos modos, lo que sí estamos viendo es un sacrificio. Hay un sacrificio por consecuencia de una búsqueda, la cual ellos están dispuestos a hacer. ¿Por qué? Porque reconocen el valor intrínseco de estas profecías que ellos están escudriñando. Entonces, otra cosa que es importante considerar es que no necesariamente eran 3. ¿Por qué es que normalmente caemos en la conclusión de que son 3? Por los regalos, ¿cierto? Pero el texto no nos dice que fueran 3, dice unos sabios de Oriente, ¿ok? Entonces, yo me inclino a pensar a que eran más de 3. Y ahorita voy a dar la razón del por qué en el siguiente subénfasis. Bueno, se las digo de una vez. El rey se entera que andan ahí, ¿no? Se enteró de que andaban 3 buscando algo muy importante, y eso de veras llamó tanto la atención del rey. Como que no hace mucho sentido, ¿cierto? Pero si es una masa de personas, si es una muchedumbre, por decirlo así, de gente que no son locales, no son de la región, y encima de esto pues son hombres que se ven cultos, se ven educados, ¿no? Algo aquí está raro.
A ver, tráiganmelos para acá para ver qué están buscando, ¿cierto? Eso ya hace más sentido. Entonces, es por eso que me inclino a pensar que no eran los tres, aunque la tradición nos dice que eran tres. La idea también de la búsqueda de estos personajes hace alusión a la búsqueda de Mesías que ha sido enviado para salvar no solo a Israel, sino también a los gentiles, ¿cierto? Porque ¿quiénes eran los que en teoría deberían estar más afanados y ansiosos de encontrar el cumplimiento de las profecías de un Mesías que iba a ser enviado? Los israelitas. Pero el texto no nos narra eso, eran los sabios de Oriente. Y eso habla, desde ahorita ya nos empieza a mandar la señal que siempre ha enviado la Biblia, no es que sea cosa del Nuevo Testamento, de que la salvación no nada más es para los judíos, no nada más es para Israel, es también para los gentiles. Tan es para los gentiles que son de los primeros en ir a buscar al niño. Primero fueron los pastores, ¿cierto? Avisados por el ángel. Los marginados, aquellos que ante la sociedad no eran muy bien valorados, por decirlo así. Ahora estos gentiles, estos sabios de Oriente, sí, por muy sabios y por lo que fuera, a los ojos del judío eran gentiles, de alguna forma también eran rechazados por el judaísmo, por los israelitas, ¿cierto? Pero son los que, esa es la parte que hace el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tan diferente a lo que el hombre promedio hubiera esperado. No nada más que fue milagroso, no nada más que fue anunciado por ángeles, sino que quienes lo buscan no son los que lo deberían estar buscando, ¿cierto? Y la Biblia no se refrena de mostrar esas verdades, al contrario, nos la muestra para enseñarnos cosas a través de esas verdades. Y cosas que últimamente vamos a ver manifestadas cuando Cristo viene a romper toda barrera de quién es judío, quién es gentil, quién es esclavo, quién es libre. Todos tenemos acceso a la gracia a través de Cristo, ¿cierto? Y eso es parte de lo que vemos aún en la búsqueda de este niño. Entonces, el primer subénfasis es ese, iglesia, que los adoradores, como lo puse, los sabios de Oriente, le buscaban para adorarle. ¿Okay? El segundo subénfasis que vemos de versículos 3 al 8 es que Herodes sabía que al Cristo había que adorarle. Entonces, Herodes era un rey, algo así como diría nuestro expresidente, era como un pelele, ¿no? Alguien que el gobierno romano pone a cargo de una región para seguir, obviamente que trabaja para ellos, que está a favor de ellos y que está buscando el bien de Roma, no el bien de la región, ¿cierto? Entonces ellos lo ponen, él se autoproclama rey de alguna forma al ser puesto como gobernante de esa región, ¿ok? Y es una persona que no necesariamente es un hijo de Dios, ni mucho menos está buscando a Dios en los términos de Dios. Sin embargo, en la historia vemos que él sabe que hay que adorarle al Cristo y que tiene información que le lleva a esa conclusión. Dice, versículo 3, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué creen que se haya turbado? No quería ser destronado. O sea, si es un rey, y aquí viene el anuncio de alguien que es el rey de los judíos, a ver, espérame tantito. Aquí los judíos son mis lacayos, dice Herodes. Los judíos son mis siervos. Yo soy su gobernante, soy su autoridad, como que el rey de los judíos. ¿Cierto? Entonces eso lo turbó a él. Y no nada más a él, dice el texto, a Jerusalén. Toda Jerusalén con él. O sea, otra vez, Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad donde se construyó el templo, la ciudad donde se supone todo el mundo debería estar en la misma búsqueda, se deberían de unir a esa búsqueda ansiosa del niño junto con los sabios. Simplemente dice que se turbó, ¿ok? ¿Por qué se habrá turbado Israel? Nos podemos imaginar un poco de la misma idea, ¿ok? Seguramente sus gobernantes o los que estaban como líderes del pueblo no estaban tan entusiasmados con la idea. Entonces el rey, dice versículo 4, reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. ¿Te das cuenta? Él no era ningún tonto. Tal vez él no sabía cómo escudriñar las escrituras, pero sí sabía quiénes eran capaces de dar respuestas a esas escrituras. Seguramente el texto no nos lo dice, pero en medio de la búsqueda de los sabios,
pues ellos le dijeron, no, pues es que hemos estado checando aquí, y checamos esta otra profecía y todo nos apunta a esta región, ¿cierto? Obviamente la estrella no es coincidencia, también es parte de lo que los guió a ese lugar, ¿no? Entonces él sabía que había quienes le podían dar información más certera, más acertada del nacimiento de que es el Cristo, que como ya vimos la semana pasada no es simplemente el apellido de nuestro Señor Jesucristo, es un título. Es un título que tiene que ver con la idea de que es el Mesías mismo, es el prometido desde tiempos antiguos, es el que Dios había de enviar para establecer un reino con justicia e equidad, un reino eterno. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Te das cuenta? Ellos están apelando a las profecías del Antiguo Testamento. Ellos le están dando un veredicto de dónde nacería este Cristo, no en base a sus propias ideas, sino en base está arraigada y fundamentada en la Escritura misma. Y eso también nos sigue enseñando y recordando la importancia del Antiguo Testamento, ¿cierto? Para poder discernir verdad, para poder discernir motivos y una dirección en la que nos tenemos que dirigir con respecto a situaciones en la vida. Y la profecía que le da es esta, de versículos 6, que dice, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Así que vemos que está la profecía, ¿cierto? Ahí es donde les está diciendo de dónde va a salir el niño, de Belén. ¿Ok? En Belén van a encontrar al niño. Y básicamente podemos ver que hay una certeza del texto que le da de alguna forma guianza al mismo Herodes para saber que estas cosas son verdad, ¿ok? Y que tiene que tener de alguna forma, pues sí, temor de lo que va a pasar, ¿cierto? Porque va a perder su influencia. Él no va a ser el rey. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. O sea, él sigue escudriñando, ¿te das cuenta? Él no está pasivo, él está turbado, sí, pero ese proceso de estar turbado no lo llevó a la pasividad, sino a la actividad. A ver, vamos a ver qué son estas cosas, vamos a profundizar en esto, vamos a ver si esto no es charlatanería. Y él mismo se trató de asegurar de tener información para llegar a sus propias conclusiones. Dice, y enviándolos a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya adorarle. Pregunta, ¿en verdad estaba interesado? No, ¿verdad? Si hubiera estado interesado, se hubiera unido a la comitiva, ¿cierto? Oigan, gracias, yo no sabía estas cosas, me uno a ustedes, ¿qué necesitan? Yo tengo provisiones, yo tengo influencia, yo les puedo dar cosas para hacer su viaje más ameno. Nada de eso vemos, ¿no? Simple y sencillamente un engaño de su propio corazón. Su motivación no era la adoración de ese niño, ni siquiera él mismo asegurarse de que el niño existía o no. Simple y sencillamente estaba viendo por sus propios intereses, ¿cierto? Tenía información de quién era Jesús, pero no estaba dispuesto a ir en una búsqueda de ese Jesús. Y eso nos puede pasar a nosotros aún en estos días, ¿cierto? Eso puede pasar, por eso yo he dicho antes, ¿no? Lo peligroso a veces que es estar en iglesias sanas. Porque precisamente ahí nos dan información, a veces no porque la estábamos buscando, simplemente alguna circunstancia, situación, motivación, la que sea, nos pone en esa silla, pero empezamos a recibir cosas, empezamos a recibir información, cosas que son verdad, cosas de las cuales Dios tiene una expectativa que respondamos a esas cosas. Y muchas veces, ¿qué pasa con los corazones de las personas? Como que se vuelven hostiles, ¿cierto? A esa información. Sí, la tienen, tal vez hasta la pueden llegar a considerar en sus vidas a manera de información relevante, ¿no? Pero no necesariamente lo suficientemente relevante como para que haya una transformación en su adoración, en su postura de vida, ¿cierto? Sino simplemente, ahora sé más cosas, ¿no? Es padre saber más. Hay gente que tiene el ídolo del conocimiento y entre más sepan de diferentes temas de esta vida, pues eso los llena más,
¿cierto? Y si es religión, pues ¿por qué no? Y si es cristianismo, pues ¿por qué no? Y así vemos a Herodes. Obviamente él no es porque quería saber más, simplemente tenía temor, ¿cierto? Entonces los quiso hacer como sus aliados. Ay, díganme, ahí cuando lo encuentren, ¿no? Y a veces eso también puede llegar a ser el engaño del corazón que está muerto y que no busca a Dios. Se engaña de pensar que sus motivaciones son correctas cuando hace o dice cosas que no necesariamente están buscando el bien de alguien más o están buscando la verdad misma de las cosas, ¿cierto? Así que en el contexto de estos pasajes vemos estos sabios que están en búsqueda del niño que ha nacido, el cual buscan para adorarle, pues sabían algo de ese niño que les demandaba acción. Se encuentran con este personaje, ya dije, impuesto por los romanos, gobernante, que descubre a los sabios, descubre esta información, datos del niño, el cual buscan, y entiende que ese niño hay que encontrarlo y hay que adorarle. O sea, es algo que entiende, no necesariamente que quiere hacer, ¿cierto? Y eso también puede llegarnos a pasar. Por eso otra vez quiero hablar de la aplicación. ¿Cómo nos puede seguir pasando en nuestros días? Tal vez entiendes muchas doctrinas de la fe cristiana. Y eso es padre. Para empezar, like a eso. Pero ahora, ¿cómo esa doctrina está impactando mi vida? ¿Cómo esa doctrina me lleva a vivir para Dios? ¿Cómo esa doctrina me lleva a morir a mí mismo para vivir para otros? Para poder entregar mi vida como sacrificio vivo y santo a Dios. ¿Están de acuerdo que existe ese peligro? Que yo conozca cosas que son verdad, cosas que yo podría debatir con otros, pero no necesariamente que estén creando un impacto lo suficiente en mi vida como para que mi vida sea transformada, para que me lleven a la acción esas cosas, ¿cierto? Ese es el peligro de la religión falsa, de la religión académica. Tú sabes, mucho de la religión verdadera se ha academizado a tal forma que ahora es la academia el ídolo de muchas personas que se dicen ser cristianos, ¿cierto? Y nada de malo con la academia, nada de malo con los seminarios, nada de malo con los discipulados, nada de malo con esta predicación. Lo malo es que una vez que obtienes información, lo malo es que una vez que entiendes argumentos de la verdad, no te quieras someter a esa verdad. En este caso, en el caso de Herodes, él no quería adorar, él entendía que había que adorarle, ¿ok? ¿Quién le ayudó a entender eso? Pues los sabios de Oriente, los escribas, ¿ok? Los judíos, los maestros de la ley, pero él no estaba dispuesto a adorarle, ¿cierto? No necesariamente sus actos revelan que él quiere hacer eso. La profecía, esa profecía de la que acabamos de leer, de Mateo 6, la vas a encontrar en Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Wow. Alguien que va a ser gobernante, que tiene orígenes desde los días de la eternidad. ¿Quién tendría que ser? ¿Qué identidad tiene esta persona si no es la de la deidad misma? Si no es la de Dios, solo Dios es desde los días de la eternidad, ¿cierto? ¿De qué hombre se puede decir, tú eres de los, no dices desde los 1900, ¿no? Ni de los 1800, tú eres desde los días de la eternidad? Sino a Dios, ¿cierto? Al Dios hombre, al Hijo de Dios. Y de eso estamos hablando en este contexto. Entonces, aquí vemos a este personaje, Herodes, que tiene temor. Y otra cosa que quiero señalar aquí, es a los que él les pidió ayuda. ¿A quiénes les pidió ayuda para descifrar también esto? A los escribas y sacerdotes, ¿cierto? Uno quisiera pensar que, vamos a suponer que se distrajeron o algo estaba pasando en sus vidas, tal vez, no sé, algún conflicto marital, yo qué sé. Estaban distraídos, ¿no? Pero si ya se armó todo este alboroto, si ya está Herodes los mandó llamar y también tienen en su presencia a estos sabios, tú quieres pensar, no, pues también nosotros nos ponemos las pilas, ¿no? Nosotros vamos otra vez a unirnos a la comitiva. Nosotros vamos a ir en busca de que ha sido profetizado desde tiempos antiguos. ¿No vimos eso? El texto no nos dice eso. Parece que ellos son enviados. Ahí me avisas cuando lo encuentres. Y los judíos, el pueblo de Dios, no haciendo nada, no buscando
Ahí puedes ver también la imagen de cómo estaban sus corazones, ¿cierto? Ellos podían, no tenían ningún problema en decirle a Herodes, mira, aquí dice el texto, pero ellos no someterse al texto. Ellos no someterse a la revelación divina de la palabra de Dios, ni a sus designios, ni a sus eventos con los hombres. Y eso sigue siendo otra vez un poco de la misma idea, ¿no? La dureza del corazón de aquellos que pueden llegar a pensar que entienden las cosas de Dios porque entienden cosas que son verdad, pero no necesariamente se someten a la verdad, ¿cierto? Un poco similar a lo que dicen argumentos de, por ejemplo, cuando vimos Santiago, que decía que tú crees que Dios es uno, también los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? O sea, los demonios creen cosas de Dios, como que Él es uno, ¿no? Como que hay que temblar ante su presencia, ¿ok? Pero siguen siendo demonios. No se someten, no le rinden honor, no le adoran, no le buscan, ¿ok? No trabajan para sus propósitos. Son demonios. Y tiene que ver un poco con la misma idea, ¿cierto? Entonces, es un buen punto a recordar, ¿no? A manera de aplicación, que sí, qué padre que se predique la sana doctrina en una iglesia, qué padre que las doctrinas de la gracia estén ahí y que todas las doctrinas que hacen una iglesia reformada estén ahí. Si no me someto a esas verdades, de nada me sirve esa iglesia, de nada. Más bien, eso juega en contra para mi condenación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces de eso estamos hablando y de eso vemos un poco en los ejemplos de estos caracteres, tanto de Herodes como de los israelitas. Por último, versículos 9 al 12 vemos un encuentro con el Cristo me postra en adoración. Un encuentro con el Cristo me postra en adoración. Versículo 9, después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en un sueño o en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Un encuentro, ¿cierto? Cara a cara con un león en la selva, ¿qué provocaría en ti? Miedo, ¿cierto? Gritar, correr por tu vida. Un encuentro con un narcotraficante, ¿qué provocaría en ti? También miedo, ¿no? Inseguridad, ¿cierto? Peligro por tu vida. Un encuentro con un artista que admiras, ¿qué va a provocar en ti? Emoción, ¿ok? Ganas de tomarte una selfie con ese artista, ¿no? O sea, te lleva a la acción, ¿cierto? De forma que dependiendo de lo que la persona represente, o en este caso un animal, por las ilustraciones que usé, represente para nosotros, eso va a provocar en nosotros, ¿cierto? En el caso de los sabios, el encuentro con el Cristo, ¿qué provocó para ellos? Adoración. Al ver su valor, al ver su valor intrínseco a la luz de las profecías, a la luz de todo lo que ellos habían estado estudiando, indagando con respecto a este niño, ¿qué provocó en ellos? Postrarse en adoración. Ellos dijeron en sus mentes, este es digno de que yo me postre en adoración. Amén. Es lo que vemos en el texto. Dice, después de oír, el rey, lo voy a volver a leer, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Ellos seguían su camino hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Seguramente dijeron, bingo, es aquí. Empezó a forjarse en sus corazones, a generar en sus corazones esa emoción, esa anticipación de ansiedad, pero una ansiedad positiva de creo que hemos llegado al lugar del tesoro, ¿cierto?
Como cuando alguien busca un tesoro y tú sabes, en las caricaturas lo vemos, tiene una cruz en el mapa del tesoro y hay un recorrido largo, muchas veces hay muchas pruebas, adversidades en la búsqueda de ese tesoro, pero llegan al tesoro y ¿qué hacen los personajes? Bueno, llegan al lugar donde se supone está enterrado el tesoro y ¿qué hacen los personajes en las películas? Viene emoción, ¿cierto? Empiezan a gritar de emoción, y más cuando ya abren el cofre, si es un cofre, empiezan todos a reírse y empiezan hasta a aventar las monedas del tesoro, ¿cierto? Y todo se convierte como en una fiesta por haber encontrado el tesoro, ¿no? Y por lo arduo que fue tener que el camino, el recorrido para encontrar ese tesoro. Bueno, no podían hacer menos estos sabios de Oriente. Imagínatelos en su recorrido, 40 días, tener que conocer a este personaje Herodes, tener que estar lidiando con la hostilidad del pueblo judío, porque ellos no estaban en búsqueda de lo que se supone deberían estar buscando, y de repente llegar a ese lugar, haber seguido esa estrella por un largo tiempo, y de repente estar en el lugar donde estaba esa cruz, donde estaba el tesoro. El desborde de emoción que uno hubiera esperado, y esa emoción se ve expresada más que en una fiesta, que seguramente lo fue, porque dices que se regocijaron con mucha alegría, en adoración misma, postrarse en adoración, reconocer que estaban ante algo grande, no ante cualquier tesoro, el tesoro de tesoros, el regalo del cielo, el enviado de Dios, su Hijo amado, hecho hombre. Si eso no es digno de que te postres en adoración esta mañana, nada lo será. Si Cristo no es ese tesoro que te causa alegría, desbordamiento de emociones, que te incita a la acción, nada lo hará. Porque no hay nada más emocionante que Dios haya enviado a su Hijo, ¿cierto? Y que lo haya enviado en forma humana, humilde, cubierto de piel humana. Eso debería de provocar en nosotros un sentido de reverencia y adoración. Amén. Continuamos leyendo, dice: cuando vieron la estrella se regocijaron con gran alegría. Entrando en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. ¿Se imaginan a María? Traten de imaginarse a los padres de ese niño. Sabemos que María como que más o menos tenía una idea que este no era un niño normal. Digo, ¿quién no lo va a tener después de no haber tenido un encuentro con un hombre y tener 9 meses al niño en su vientre, ¿no? Y obviamente pues también un poco, aunque hubo revelaciones tanto para José como para María, seguía siendo como un shock, ¿cierto? Esta idea de haber traído a un niño y tener que cuidar a este niño que no era cualquier niño, no era un niño ordinario, ¿cierto? Y después ver a hombres del Oriente, primero ver a pastores buscándolos, ¿cierto? Y después ahora ver a hombres del Oriente también buscándolo, y no eran cualquier hombre, eran hombres que seguramente no nada más eran sabios, sino que tenían dinero. Por el tipo de regalos que traían, para el contexto de la época, esos no eran cualquier regalos, ¿ok? Eran regalos de a de veras, ¿ok? Y los traen para el niño y se postran ante el niño. O sea, todo eso, imagínate, ponte en los zapatos de los papás del niño. ¿Qué onda? ¿A quién le hemos estado cambiando el pañal por 2 años? ¿No? O sea, no es cualquier cosa. Este tipo de eventos, trata de ponerse en sus zapatos, que se postren. Ellos saben que la idolatría, el hecho de postrarse ante imágenes, es idolatría. Ahora ven que estos sabios se postran ante la humanidad de ese niño. Lo tendrían que haber calificado como idolatría, ¿cierto? Pero no era una idolatría falsa, era la verdadera idolatría. La idolatría que Dios quiere que tú y yo adoptemos, la idolatría de adorar aquello que es digno de verdadera adoración, que en este caso es ese niño que les ha sido revelado, ¿cierto? Entonces como que me imagino que se empiezan a acostumbrar a la idea de ver eso en sus vidas. Y abriendo sus tesoros, dice, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra, lo cual también pudo haber sido providencial, porque después de esa visita, ¿qué ocurre? Tienen que huir, ¿cierto? Y una huida así de buenas a primeras, así, o si ahorita yo vengo y te digo, hey, tienes que desalojar tu casa para ayer, ¿ok? Pues ¿qué vas a agarrar? Y vas a llevarte lo de más valor, ¿cierto? Lo que consideras de más valor que te va a ayudar en tu peregrinaje, ¿cierto?
Bueno, en este caso nos podemos imaginar que, por eso digo que fue providencial, porque nos podemos imaginar que esos obsequios, que eran muy valiosos, seguramente les sirvieron para poderlos poner tal vez a la venta y entonces incursionarse en su huida. ¿Ok? Y luego dice que habiendo sido advertidos por Dios, estos sabios en sueños no volvieron a Herodes, sino que se fueron a su tierra por otro camino. Ya habían cumplido su comisión. Y Dios, como hemos visto siempre en la palabra, orquestando cada paso del proceso en la revelación de su Hijo, se les reveló a ellos, no solamente a través de la estrella, no solamente a través de las Escrituras, sino también a través de estos sueños. ¿Ok? Mis hijos me preguntaron, porque leíamos la historia en la semana, que si el sueño que vieron es al niño siendo, pues sí, como masacrado, o si alguna comitiva de... No, pues no sé, el texto no lo dice, no lo podemos imaginar, ¿cierto? Tal vez vieron cómo venían a buscar al niño, o simplemente nada más el sueño era ese, hey, van a venir, la vida del niño está en peligro, o simplemente el sueño era... Nada de eso, simplemente se tienen que ir por otro camino. No lo sabemos, podemos especular muchas cosas. Al final, lo que sí podemos tener certeza es que Dios provocó esos sueños, ¿ok? Y que la voluntad de Dios era que ellos no regresaran con Herodes, ¿cierto? Porque tal vez él sí mostró mucho interés, aunque no los acompañó, ¿no? Tal vez sí su engaño era tanto que ellos pudieron haber pensado, pues ahora sí hay que irle a avisar, ya lo encontramos, ¿no? Dios se quería asegurar de que eso no sucediera y Él intervino. ¿Ok? Y les dejó saber, me regresas por otro camino. Y así lo hicieron. Y ese acto de regresarse por otro camino también revela algo de su adoración, que tiene que ver la obediencia misma, ¿cierto? Porque miren, iglesia, podemos venir el domingo y postrarnos, no somos esas iglesias, ¿no? Pero podríamos hacerlo y todos tendrían la libertad de hacerlo, ¿no? En postrarse, hincarse y cuando están las alabanzas, estar postrados, con las manos arriba y postrados ante la idea de que estamos adorando al Dios Jesús, ¿no? al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador, y después vivir nuestras semanas como nada de lo que dice la Biblia me importa, nada de lo que Dios me pide en su palabra me acongoja, ¿cierto? Y entonces nada más mostrar una adoración falsa. Igual aquí vemos a los sabios que se postraron ante el niño y después que vino llamados a la obediencia, en este caso de Dios, a través de sueños, ellos obedecen. ¿Ok? Entonces ahí se cierra un ciclo de que alguien que es un verdadero adorador, no nada más va a mostrar emoción en su adoración, no nada más va a afirmar cosas de la verdad en su adoración, sino se va a someter a la verdad, se va a someter a Dios mismo. Y eso sigue siendo parte del proceso hasta nuestros días. No nada más es afirmar cosas de quién es Dios, de lo que Él ha hecho y lo que ha prometido, ¿cierto? También tenemos que ir a lo que Él nos ha mandado hacer. Y si no estamos haciendo la última, las otras tres, los indicativos, no nos sirven para nada, para nada. Entonces, ahí podemos ver cómo la adoración sigue siendo la misma para todos, para los sabios en su contexto, para nosotros en nuestro contexto. Tenemos el llamado de obedecer la palabra de Dios. Ellos la obedecieron a través de un sueño. En tu contexto y en el mío, muy probablemente Dios no se nos va a revelar en sueños, pero sí a través de su palabra. ¿Ok? Y nuestra revelación es todavía más completa que la que tuvieron los sabios. ¿Ok? Porque tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y es a través de ese libro que Dios quiere ver en nosotros una adoración genuina, auténtica, íntegra, en donde no nada más nos postramos a adorar los domingos cuando nos reunimos, sino eso continúa en la semana. ¿Cómo es nuestra obediencia a la palabra en la semana? Estamos esforzándonos en obedecer esa palabra. Nos estamos arrepintiendo cuando no lo hacemos bien o cuando no lo hacemos en su totalidad. Estamos buscando ayuda para querer lograrlo, para querer someternos a esa palabra. ¿Dónde estás tú parado con respecto a esa verdad? Porque la noticia es buena, ¿cierto? Un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido enviado, ¿ok? Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aún los sabios de Oriente se postran ante Él. Aún Herodes entendía que había que adorarle, ¿no? Si ese niño estaba por ahí, tendrían que adorarle, aunque Él no lo hizo, ¿ok? ¿Cómo estamos nosotros con respecto a la adoración esta mañana? ¿Dónde estás parado tú esta mañana? ¿Ante quién te postras? ¿Adoras a Dios o algo o a alguien más? ¿Es tu adoración hacia la persona de Dios o hacia algo que no es Dios, pero que le das el trato de ser Dios? Como el ejemplo que te di al inicio con el fútbol americano. ¿Es Jesús tu Rey?
¿Le buscas diligentemente como los sabios? ¿Le adoras o eres como Herodes, que sabe que hay que adorarle pero no lo hace? ¿Tu vida es una vida postrada en adoración a su persona o te postras a algo más que no es Jesús? ¿Cómo es tu vida? Cualquiera que te observa, que me observa, diría, ese es un verdadero adorador. Imperfecto, como todos los adoradores que somos imperfectos, pero vive en una postura constante de adoración hacia el niño, hacia Jesús. Lo puedo ver, se huele, se siente. Lo puedo observar en acción, aún en la emoción misma de cómo está esa búsqueda. Es hostil. ¿Okay? Podemos llegar a cumplir cosas de la fe, ¿cierto? La fe es imitable. ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, la fe se puede imitar. Obviamente siempre hay un error en ese proceso de imitación porque tiene que ver con la motivación de eso que hago, y eso es al final lo que ve Dios. Y últimamente también lo podemos llegar a expresar nosotros con el paso del tiempo. Pero la fe es imitable. Y parte de lo que nos hace seres caídos es que somos buenos para imitar cosas. ¿Cierto? Bueno, más bien Dios también nos hizo imitadores y Él quiere que le imitemos a Él. El problema es que no siempre le estamos imitando a Él. Aunque podemos llegar a imitar cosas que parecieran darnos la apariencia de piedad, ¿cierto? Y no necesariamente porque hay piedad en nuestros corazones, sino porque pues eso se ve bien. Eso tal vez la motivación es que me trae atención de las personas. O tal vez me pone en un estándar en el que me pone en posiciones de liderazgo, tal vez. Entonces es bueno imitar la piedad, ¿cierto? Y por un tiempo podemos llegar a engañar a las personas de que imitamos piedad. Al final siempre viene la prueba, ¿cierto? Al final podemos engañar a los hombres, pero nunca podemos engañar a Dios, ¿no? Y cuando viene el momento de la prueba, es ahí donde se revelan muchas cosas, ¿cierto o no? Bueno, la esperanza es que no vamos a ser ese tipo de adoradores. La esperanza es que vamos a ser adoradores que adoran en espíritu y verdad. Y si tú no estás parado esta mañana con la motivación correcta de adorar, porque lo que sigues adorando es a ti mismo y no a Dios, entonces ese es el llamado al arrepentimiento el día de hoy. ¿Quién quieres ser tú en el contexto de la historia? ¿Los pastores que le buscaban o los eruditos de la palabra, los escribas, los maestros, los sacerdotes que no le buscaban? ¿Quién quieres ser tú, como los sabios de Oriente que entendían que había que encontrar a ese niño y postrarse en adoración ante él? ¿O Herodes, que tienes información de la verdad, pero no te postras ante aquel que es la verdad? ¿Quién eres tú esta mañana? Hazte esa pregunta, no asumas cosas, examina tu vida. Pablo nos dice en sus cartas, en una de ellas, examínate a ver si estás en la fe. ¿Has hecho ese ejercicio alguna vez? ¿Sabes hacerlo? A veces también como que me falta profundizar en la aplicación de la doctrina, lo reconozco. A veces asumo que cuando digo tú sabes examinarte a ver si estás en la fe, asumo que todo el mundo sabe lo que significa examinarse para ver si están en la fe. Sería bueno que fuéramos más allá y preguntáramos. Pregúntame a mí si quieres después del servicio, ahorita no lo voy a hacer porque sería otro sermón. O pregúntaselo a alguien más que sabes que está caminando fielmente en la fe. Oye, ¿cómo sería que yo me examinara en la fe? ¿Cómo sería, cómo luciría que yo me examinara a ver si estoy en la fe? Y que esa persona que tú ves maduro en la fe te ayude a evaluar cómo lucen esos criterios de evaluación. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que si estás en la fe, pues lo celebres, ¿no? Y haya fiesta. Pero si no estás en la fe, entonces es una buena oportunidad ¿para qué? Para rectificar, ¿cierto? El tiempo no se ha acabado. Mientras respires, mientras puedas seguir viniendo aquí domingo a domingo, la oportunidad sigue siendo la misma. Puedo venir al niño, adorar a ese niño. Y entonces rendirme a él y en acción mi vida se vea como un tributo al niño, ¿cierto? Un sacrificio agradable a él. Mi vida le pertenece a él. ¿Dónde estás parado con respecto a esta verdad? Mi esperanza es que hayas ya recibido las noticias del niño y que lo veas como tu más grande tesoro, aquel que dio la vida por ti, aquel que vino a recibir la ira por el pecado, aquel que vino a remover las tinieblas de tu corazón. ¿Es ese Jesús en tu vida esta mañana? Y si no lo es, ¿te gustaría que lo fuera? Pues ven a Él,
No es tan difícil. Arrepiéntete y cree. Reconoce que tu iniquidad en tu vida, reconoce que eres digno de destrucción, pero que a través de Cristo eres digno de ser acepto a los ojos de Dios. Cuando confías en su sacrificio, cuando Él es tu Señor, tu Salvador, el que te reconcilia con Dios. Ven a Jesús. Esas son las buenas nuevas de estas fechas y de todas las fechas, aunque no sea Navidad. Jesús es el centro del cristianismo. Jesús es el más grande tesoro. Jesús es la luz que alumbra en medio de nuestras tinieblas. Y es por eso que vale la pena vivir para Jesús. Y si aún tú no vives para Él, si Él no es tu más grande tesoro ante lo que te postras, lo cual consume tu mente, tus ideas, tus recursos, tu tiempo, es porque hay idolatría y eres un muy buen idólatra, pero no de la persona correcta. Amén. Así es que ese es el llamado. El Rey ha nacido y es digno de toda adoración. Amén, iglesia. Y ese es el llamado y la invitación de cada domingo. Si aún no le adoras, ven, adoremos juntos a ese Salvador, a ese Mesías que es Dios y que dio su vida en rescate por muchos. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por la bendición de este Rey. De este Rey que es digno de toda adoración, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos desviamos en la semana y nos encontramos adorando otras cosas que no es al Rey Jesús, aquel que es digno de toda nuestra adoración y devoción, Señor. Perdónanos porque reconocemos que nos distraemos fácilmente, que otras cosas exigen que nos postremos ante ellas y lo hacemos, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque es cuando hacemos eso que estamos confesando y mostrando que no hemos reconocido el valor auténtico aún de ese niño, Señor, que todavía nos falta crecer en reconocer su gran valor, su gran sacrificio y la maravilla que Él es en su persona y en su esencia, Señor. Ayúdanos a verlo como nuestro más grande tesoro, como nuestro único mediador entre Dios y los hombres, como aquel que nos ayuda a vivir una vida digna del llamado que ha hecho para nuestras vidas. Ayúdanos a verlo como aquel por el que vale la pena vivir esta vida, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que adoramos ídolos falsos, que muchas de las veces nosotros erguimos en nuestro propio corazón y muchas de las veces el mundo nos vende para que nos postremos ante ello y lo hacemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de esos lugares oscuros para que nuestra adoración sea fiel y en devoción a aquel que nos amó con gran amor, con amor redentor, que murió en una cruz por nuestros pecados y que vivió la vida perfecta que no pudimos vivir, que padeció el castigo que merecíamos de tal forma que Él llevó la ira y la culpa y la condenación por causa de nosotros, Señor. Gracias porque es a través de ese niño, ese que fue enviado, ese que buscaban con tanto ánimo y alegría los sabios, Señor, que tú decidiste salvar a pecadores como nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa misma dirección, adorándole en alegría, en sumisión total a su persona. Ayuda a cualquiera que aún no le conoce esta mañana, Señor, a que quiera rendirse al señorío de Cristo para que Él sea el centro de su vida, lo que adora más que cualquier otra cosa, Señor, de tal forma que pueda ver que su vida está plena y satisfecha en aquel que es digno de toda nuestra adoración, Señor. Gracias por el Evangelio, gracias por este mensaje que nos recuerda una vez más las verdades del llamado y del sacrificio que ha sido hecho por nosotros. Todo esto te pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.